Hola a todos de nuevo, espero que estén muy bien, espero que hayan hecho bastantes ejercicios y hoy empezaremos con el curso de trigonometría que creo que constará únicamente de un video, o eso espero. Bien, vayamos a ello. Bien, y antes de empezar les pediré que se suscriban a mi canal, que me sigan en las redes sociales, que le den un me gusta a este video para que pueda seguir subiendo contenido pronto. Bien, y ya tenemos curso de geometría en el canal, así que no explicaré detenidamente muchas cosas. Para quienes no hayan visto el curso de geometría, lo dejaré en la esquina que aparece acá, en la I. Les dejaré ahí el link para que vayan a ver la lista de reproducción del curso de geometría. Y bien, entonces tenemos acá un triángulo rectángulo con vértices A, B y C. Y tenemos dos catetos Y y X y con la hipotenusa H. Bien, bien, y entonces en este curso aprenderemos lo básico de las funciones trigonométricas, tales como seno y coseno. Bien, no nos adentraremos en lo que son las funciones seno y coseno, que si no tendríamos que ver un curso de álgebra lineal y ver espacios vectoriales, pero no nos meteremos a eso. Y entonces simplificaremos a decir que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. En el caso del coseno, pues estará definido en este curso como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y bien, entonces a partir de esta definición, vemos que en este triángulo rectángulo tenemos tres ángulos. El ángulo beta, que es el ángulo de 90 grados, que está acá. Tenemos el ángulo teta y el ángulo alfa, que es el que está ahí arriba. Bien, entonces si queremos conocer el seno de teta, tendríamos que irnos a la definición y nos dice que es cateto opuesto. En el caso del ángulo teta, el cateto opuesto a este ángulo sería y la hipotenusa, que siempre es h. Entonces sería y sobre h. Si queremos el seno de alfa, ¿sí? Tenemos el ángulo alfa acá, entonces su cateto opuesto sería x y su hipotenusa sería la misma, entonces el seno de alfa estaría definido como x sobre h. En el caso del coseno de este ángulo teta tenemos que, vamos a la definición y tenemos que el coseno es cateto adyacente partido la hipotenusa y entonces el coseno de teta será cateto adyacente, que es x partido hipotenusa, y el coseno de alfa, que está acá, será cateto adyacente y partido h, ¿sí? Y bien, así de fácil hemos aprendido entonces dos funciones trigonométricas tales como seno y coseno. Bien, ahora vamos a la definición de tangente. La tangente de un ángulo sería igual a el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo. Tenemos acá las definiciones de seno y coseno. Las sustituimos, vemos que se eliminan las hipotenusas y nos quedaría que la tangente sería cateto opuesto partido cateto adyacente. Bien, bien, para este curso de trigonometría tendrían que haber visto ya el curso de álgebra desde cero, al menos hasta ecuaciones, para que se les facilite. Y para quienes no lo han visto, les dejaré por acá en la i que aparece en esa esquina el link de la lista de reproducción de ese curso. Bien, por lo tanto, entonces si tangente es cateto opuesto partido cateto adyacente, tendríamos que la tangente de teta estaría dada por cateto opuesto y partido cateto adyacente x, y la tangente de alfa sería cateto opuesto x partido cateto adyacente, que en ese caso sería y. Bien, y hemos aprendido entonces las tres funciones básicas: seno, coseno y tangente. Ahora veremos otras tres funciones tales como cosecante, secante y cotangente. Entonces tenemos acá la función cosecante del ángulo, que es igual a 1 sobre seno de teta, ¿sí? Tenemos la función secante, que está muy relacionada con el coseno, y vemos que es secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Y ahora vemos por último la función cotangente de teta en rojo, que es igual a 1 sobre la tangente de teta. Por si no recuerdan lo que es un recíproco, acá lo he escrito con dos ejemplos. Tenemos que cosecante de teta sería igual al recíproco del seno de teta,
seno de teta elevado a la menos 1, que es igual a 1 sobre seno. Y tenemos que aquí hay otro ejemplo de recíproco. Lo único que hacemos en el recíproco es elevar a la menos 1 y tendríamos que lo que está en el numerador se pasa al denominador y lo del denominador al numerador. Así de sencillo. Bien, ahora veremos una identidad muy importante que es la primera ecuación que tenemos acá. Tenemos que seno cuadrado de ese ángulo más coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. ¿Sí? Entonces, para verlo de otra manera, tenemos seno de teta al cuadrado más coseno de teta al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? No vayan a confundirlo con otra expresión que veremos más adelante. Y acá ya he puesto el ejemplo, tenemos que el seno inverso del ángulo no es lo mismo que decir seno de ese ángulo elevado a la menos 1. No es lo mismo, ¿sí? Bien, acá tenemos la función seno de teta, ¿sí? Habíamos dicho que era igual a cateto opuesto partido hipotenusa, por lo tanto, si tenemos el triángulo anterior, tendríamos que el seno de teta sería igual a y sobre h, ¿sí? Bien, tenemos entonces que para encontrar el ángulo, ¿sí? Tendríamos que sacar el seno inverso a cada lado. Sacamos el seno inverso del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo se me va a eliminar, por lo tanto me quedaría solo teta. Y del otro lado tendría que seno y seno inverso, no seno a la menos 1 como ya vimos antes, de y igual a de y sobre h. Bien, eso me dará el ángulo, ¿sí? Bien, y para el caso del coseno tendríamos que sacar el coseno inverso y para el caso de la tangente tendríamos que sacar la tangente inversa, ¿sí? No lo olviden. Bien, y a partir de esta identidad que es bastante importante se pueden obtener otras dos identidades bastante importantes también. Veremos que si dividimos toda esta identidad dentro de seno cuadrado obtendremos la otra identidad importante, y si dividimos toda esta identidad dentro de coseno cuadrado del ángulo nos quedaría la tercera identidad importante. Vayamos a hacerlo. Y bien, acá tenemos que la primera identidad, si la dividimos toda dentro de seno cuadrado, tendríamos entonces acá, esto se puede separar, este se elimina y me queda 1. Tenemos esto, coseno cuadrado dividido seno cuadrado, esto me queda cotangente cuadrado igual a 1 sobre seno cuadrado. Ya sabemos que 1 sobre seno es cosecante del ángulo y si es cuadrado pues sería entonces cosecante cuadrado del ángulo, ¿sí? Esta entonces sería la segunda identidad importante, que no es difícil saberla o saber de dónde sale, dónde obtenerla. Y entonces vamos con la tercera. Bien, ahora obtendremos la tercera identidad importante. Bien, entonces tendríamos la primera identidad, dividimos toda dentro de coseno cuadrado y entonces acá tendríamos seno cuadrado dividido coseno cuadrado, esto me queda tangente cuadrado. Acá tendríamos coseno cuadrado dividido coseno cuadrado, que es igual a 1. Y del otro lado tendríamos 1 sobre coseno cuadrado, que es igual a secante cuadrado del ángulo. Y ya tenemos la tercera. Bien, acá he escrito las tres identidades importantes, pero si conocemos la primera no nos perderemos. Bien, y acá tenemos otras dos identidades importantes, que son las dos identidades de sumas de ángulos, ¿sí? Tenemos que coseno de x más y sería igual a coseno de x por el coseno de y menos el seno de x por el seno de y. Y tenemos esta otra, que es el seno de x más y, será igual a seno de x por el coseno de y más el seno de y por el coseno de x. Vayamos a ver que de estas dos identidades se derivan las otras dos identidades de doble ángulo. Vayamos a ver. Bien, entonces tomamos la primera identidad que está en negro y tenemos que si x y y fueran iguales tendríamos entonces que coseno
de x más x sería igual a coseno de x por coseno de x menos seno de x por el seno de x. Simplificamos y x más x es 2x. Tendríamos coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y esa es otra identidad que se le llama identidad de doble ángulo, porque es coseno de 2x y ya la hemos deducido. Vamos con la otra que es también importante. Bien, entonces lo que haríamos sería tomar la segunda identidad, cambiar y por x, entonces tendríamos seno de x más x sería igual a seno de x por coseno de x más seno de x por coseno de x de nuevo. Vemos que esos son términos semejantes, por lo tanto se suman, ¿verdad? Entonces tendríamos dos veces seno de x por coseno de x, y de este lado vemos que x más x también son términos semejantes, y entonces tendríamos que seno de 2x es igual a esto, y esa es la otra identidad de doble ángulo. Bien, y una recomendación es que se aprendan únicamente estas dos y ya ven que es sencillo deducir de dónde vienen las otras dos de doble ángulo. Ahora vayamos a ver las de mitad de ángulo. Bien, y acá tenemos otras tres identidades relacionadas con mitad de ángulo. Y si quieren que haga una deducción de estas tres ecuaciones, háganmelo saber en los comentarios y denle un me gusta a este video. Bien, y por último veremos que para cualquier tipo de triángulo se cumplirá la ley de cosenos. Y acá tenemos la primera ecuación que nos dice que al cuadrado es igual a b al cuadrado, que es el otro lado, más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo que forman entre ellos. B y c, vemos que el ángulo que forman es θ, por lo tanto el ángulo sería θ. Para la otra ecuación sería b cuadrado igual a al cuadrado más el cuadrado menos 2 veces AC por el coseno del ángulo que forman estos. A y C forman el ángulo alfa y entonces el ángulo sería alfa. Vemos que para la tercera ecuación tenemos c cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b y el ángulo que forman es beta, por lo tanto tenemos por el coseno de beta. Bien, y la ley de cosenos la podemos deducir a partir de los vectores, de la suma y resta de los vectores que veremos más adelante. Y bueno, hemos terminado, espero que le hayan dado un me gusta al video, que se hayan suscrito, que me hayan seguido en las redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Cuídense.